la fe es sumamente importante. ¿Qué es la fe? El pastor habló de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice en Hebreos. Entonces es algo que aún todavía no lo vemos, pero sabemos que va a suceder. Cada vez que vamos a escuchar la palabra de Dios, es necesario entrar con esa fe. Porque la fe es una habilidad divina. No viene de nosotros. La fe la traemos de Dios. Porque Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado. Así que el Padre nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y es una habilidad divina dada al hombre para ir más allá de lo que podemos hacer en el ámbito natural. La fe es sobrenatural. Y es importante que entendamos que la fe, como dijo el pastor, puede mover montañas. Porque eso es cierto. Así que vamos a pedirle al Señor, antes de hablar un poquito de la fe, antes de entrar en la palabra, que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Siempre es importante pedirle que su presencia sea la que dirija, que su presencia sea la que nos prepare y nos dirija en nuestro entendimiento. Amén. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Pedimos que tú, Señor, nos ayudes a comprender que tu unción esté sobre cada alma que está aquí presente. Que tú, Señor, seas el que diriges a través de tu Santo Espíritu. Y que todo aquello que el enemigo quiera plantar sea atado y echado fuera de tu templo. Que toda mentira del diablo sea atada y echada fuera de este lugar. Para que tu verdad, tu palabra, sea la que entre en cada corazón que está presente. Que tú seas el que usas mi mente, mi corazón, mi boca, mis palabras para tocar a cada persona que está aquí. Para que salgan de este lugar hoy transformados, cambiados, renovados a un amor tuyo, Señor. Bendícenos con tu palabra y que tú seas el quien diriges. En el nombre de Jesús. Así que, si hablamos de la fe, ¿cuál es el estado de la fe de la mayoría de los creyentes? Es importante entender que muchos hablamos de que yo tengo fe que un día voy a estar con el Señor. Yo creo que un día voy a estar por la eternidad. Esa fe es cierta. Pero ¿saben qué? La fe no es ni en el futuro, ni en el pasado, pero en el ahorita. Tenemos que vivir esa fe hoy. Porque muchas veces nos enfocamos en ese futuro y se nos olvida de que ocupamos tener esa fe hoy, porque ocupamos el milagro hoy. ¿Qué hace la fe cuando tenemos fe? Primeramente hace nuestro cristianismo, lo hace real. No estamos, como dijo el pastor, jugando a la iglesita. Cuando nosotros tenemos fe, el cristianismo se hace real. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con ¿quién? Con Jesucristo. Y la palabra dice que sin fe es imposible conocer y agradar a Dios. Así que ocupamos la fe, y la fe manifiesta el poder de ¿quién? De Dios en nuestras vidas. La fe manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Todos entendemos, ¿no?, que la fe es sobrenatural. Y va a haber situaciones en nuestras vidas que si no es a través de la fe, no vamos a poder superarlas, no vamos a poder conquistarlas, no vamos a poder lograr atravesarlas. Humanamente no se va a poder. Entonces la fe es un ingrediente esencial, porque algunas cosas en la vida no pueden suceder a menos de que las enfrentemos con el poder sobrenatural de Dios. Así que tenemos la fe, tenemos el poder de Dios, vamos a usarlo. El pastor ya usó el ejemplo, porque la palabra dice que podemos mover montañas. Ahora, el tema de hoy habla de enseñar, y ahorita vamos a llegar a eso, pero el versículo que habla de mover montañas dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, eso es tener fe, que no dudes, ¿ok? Si no creyera que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Ahora, en este versículo las montañas no son montañas, ¿verdad? Todos sabemos que no está hablando el Señor de decirle a montañas, échate para allá, échate para acá. ¿De qué está hablando? El Señor está hablando que esto son cosas que se interponen en nuestras vidas. Son los poderes demoníacos, no sé de otra forma de cómo decirlo. Cuando el poder demoníaco se interpone, nosotros tenemos más que suficiente poder para decirle: salte de mi vida, no seas un obstáculo en el camino de Dios, no seas un obstáculo en mi búsqueda de un trabajo, en búsqueda de una pareja, en búsqueda de una sanidad. Eso está hablando el Señor. Dile a esa montaña que se eche en el mar, dile a ese obstáculo demoníaco que se quite de tu camino. De eso está hablando, esa es la fe. Y no vamos a hablar de la fe hoy, esto nomás es
como el calentamiento. Vamos empezando. ¿Ok? Porque si entramos con esa fe, con esa pasión, con eso que creemos, entonces se nos hace más fácil entender lo que el Señor nos quiere decir. Pero si no entramos con esa fe, se nos hace más difícil. Vamos a ver. Entonces, si vamos a usar fe, y la fe puede mover montañas, nosotros podemos vivir una vida totalmente diferente. Les voy a contar un pequeño testimonio mío. Les quiero compartir la fe que tengo yo en el Señor y las enseñanzas del Señor. El pastor habló varias veces de enseñanzas, de eso vamos a hablar hoy, porque el Señor Jesucristo es el maestro por excelencia. Entonces yo tengo fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha enseñado. Ustedes conocen mi testimonio y cómo el Señor me trajo a sus pies. Ahora, yo recuerdo la primera lección que Dios me dio. Y esa primera lección fue una lección dura. Pero esa lección dura tuvo un gran propósito en mi vida. Cambió totalmente mi vida. Cambió la vida de mi esposa, cambió la vida de mis hijos, cambió la vida de mis papás. Así que la lección que Dios me dio fue impactante. Ahora, para entender lo que les voy a contar de lo que el Señor me enseñó, es importante entender que yo en mi vida tuve 20 años de escuela. Vamos a hablar kinder, primaria, secundaria, high school. Allá llevamos 13. 4 años de universidad, ya son 17. 1 año para mi credencial de maestro del estado de California, 18. Y 2 años de mi maestría, 20 años. 20 años de escuela formal. Yo salí de la escuela preparado. Yo ya me había hecho todo lo necesario, aprendiendo. Empecé una carrera donde todo pareciera ir bien, hasta que todo fracasó. ¿Qué fue lo que fracasó? Si había hecho todo lo correcto, lo que mis papás me habían dicho: estudia, prepárate, empieza a trabajar. Pero el mundo se atravesó. ¿Y qué hizo Pedro? Quiero más. Me salí de mi carrera, me puse a trabajar en otras cosas, ganando más dinero. ¿Y qué quería? No era suficiente, quería más. Quería más. Esta oportunidad, hasta que se presentaron oportunidades que quizás no debía de haber tomado. Y en ese momento me encontré yo apartado de mi esposa, apartado de mi familia, solo, en un lugar peligroso. Y cuando yo me encuentro en ese lugar, conozco al Señor. Ahí es donde yo conocí al Señor. Ahí es donde me acerqué al Señor. En mi primer año leí esta Biblia 2 veces. Pero yo tenía una lucha muy grande. Aún después de 6 meses de ya haber conocido al Señor, yo luchaba con algo. Y pues, ¿yo con qué luchaba? Yo me preguntaba todos los días, y a veces hasta 2, 3 veces, y hasta le hacía así porque era una lucha. Yo decía: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué van a pensar mis papás? Mis hermanos, mis amistades, todos los que yo conozco, ¿qué van a pensar de mí? Todo ese estudio, todo ese trabajo, ¿fue por nada? Qué tonto fui. ¿Saben qué me dijo el Señor? Yo recuerdo claramente cuando el Señor me ministró sobre este tema. Y esto fue lo que cambió mi vida. Porque Él me dijo, y es algo bien sencillo, me dijo: deja de preocuparte por lo que el mundo piensa de ti. Enfócate en lo que yo pienso de ti. Eso me cambió todo. Porque yo, en el momento, dice uno, si yo me enfoco en lo que el Señor piensa de mí, va a ser un cambio en mi vida. Que de ese cambio cambió a mi esposa, cambió a mis hijos, cambió a mis papás. Entonces, ahora yo entiendo. En ese momento lo que yo dije, tengo que aprender ¿de quién? De Él. Todo lo que he aprendido esos 20 años lo dejo y aprendo de Él. Porque Él es el maestro por excelencia. El Señor Jesús se convirtió en mi maestro y desde ese entonces no he dejado de agradecer todo lo que Él me ha enseñado. Empezando con la importancia de quién es Él. Porque aquí este libro no nomás es un libro, es la enseñanza de Dios para tu vida. Ahora, ¿cómo cambió? No fueron una pérdida de tiempo esos 20 años, porque el Señor me estaba preparando para usar todo lo que yo aprendí aquí, para el servicio de Él.
Así que Dios tiene un propósito, aún en mi momento más oscuro. Y el cambio ha sido, ¿qué va a pensar mi papá de mí? Aquí está. Aceptó a Cristo como a los 85 años de edad. Mi mamá igual. Mi esposa y mis hijos aquí están. ¿Qué van a pensar de mí? El Señor dijo, ¿tú de qué te preocupas? Yo me encargo de qué van a pensar de ti. Tú nomás preocúpate de qué pienso yo de ti. Así que esa es la fe que tenemos que tener. Que si Él te va a enseñar, Él te va a enseñar lo correcto. Entonces, ahora entramos. Eso, como les dije, nomás fue algo para preparar nuestros corazones. Jesús es el Maestro por excelencia. Y hay tanto que podemos aprender de Él. No hay fin. Podemos seguir conociéndolo más y más y más. Y nunca nos vamos a cansar de conocerlo. Eso es la verdad. Su naturaleza, su carácter, su vida, su ministerio, sus enseñanzas son cautivadoras. Porque si tú lees la Biblia y cuando ves una enseñanza de Cristo, te cautiva. Porque la hace tan interesante y a la vez tan sencilla. No la hace confusa. La hace sencilla para que uno lo pueda entender. No hay otra cosa más grande que satisface el alma de un creyente. ¿Como qué? Como conocer al Señor Jesús. Cuando tú vas conociendo al Señor Jesús, vamos a ir cambiando, vamos a ir siendo impactados. Entonces, cuando yo empecé a aprender de Jesús, ¿qué fue lo primero que quise hacer? Quise que, como estaba diciendo el pastor, es lo que curiosamente lo que acabamos de hacer, correr a decirle a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a todos los que yo amo, este es el cambio que el Señor está haciendo en mí. No te estoy diciendo que lo hagas, pero si quieres algo mejor, hazlo. No me crean a mí. Vamos a ver, en la misma palabra de Dios, vamos a ver el testimonio de los que verdaderamente conocieron al Señor Jesús hace 2000 años. ¿Sí saben ustedes que hay personas que el Señor Jesús iba caminando y llegaban y le decían, hola, ¿cómo estás? Y el Señor Jesús le decía, oh, muy bien, parece que va a llover. Porque Él fue una persona que la gente lo conoció, trató con Él. Entonces hay personas que existieron hace 2000 años, que tuvieron esa relación con Jesús. ¿Qué impacto tuvo Jesús en sus vidas? Vamos a ver, empecemos con María y Marta. No sé si conocen la historia de María y Marta, dos hermanas, que son las hermanas de Lázaro, pero aquí empieza. Jesús iba en camino a Betania, ¿no? Y llega a la casa de las dos hermanas. Y cuando llega a la casa de las dos hermanas, una de las hermanas lo que hace, se sienta a los pies de Cristo. Se llama María. Ella se sienta y lo empieza a escuchar por hora tras hora. Y la hermana Marta está sirviendo a todos los invitados. Llega al punto que ella se frustra y le dice al Señor Jesús, oye, ¿no te molesta que ella nomás esté sentada allí contigo y no me esté ayudando a servir? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Marta, Marta, ¿por qué estás tan frustrada? María ha escogido la mejor parte. Wow. Fíjense, ahí estamos viendo la importancia que María había escogido la mejor parte. ¿Y qué es la mejor parte? Ella había escogido pasar tiempo conociendo a Jesús y aprendiendo de Él. Ahí empieza el verdadero crecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos sentarnos a los pies de Jesús en tu casa, estamos escogiendo la mejor parte. Y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo la mejor parte. Esto es sumamente importante. Entonces, no me sorprende para nada que todos los que hayan conocido a Jesús quieran que otros los conozcan. Como les digo, eso me pasó a mí, ¿no? Yo conocí a Jesús y quiero que otros lo conozcan. Vamos a ver. Cuando Juan el Bautista, ¿sí saben quién es Juan el Bautista? Cuando él le presentó Jesús a Andrés, ¿sí sabemos quién es Andrés? Hermano de Simón. Cuando Juan el Bautista le dice Jesús, Andrés, Andrés, Jesús. No, porque ahí estaban y así pasó. Cuando Andrés pasa solamente un día con el Señor Jesús, ¿qué hace? Lo que él hace es, de inmediato, sale corriendo a buscar a su hermano, a Simón Pedro, y le dice, ven a conocer al Mesías, al Cristo. Fíjense, y al poco tiempo pasa lo mismo con Felipe y Natanael. Todo está en el Juan capítulo 1 del 39 en adelante, pueden leer exactamente cómo sucedió. Pero estoy hablando de lo impactante de pasar tiempo con Jesús. Con poquito tiempo que tú pases, va a cambiar tu perspectiva de quién es Jesús. Pero tienes que pasar tiempo para aprender. Vamos a ver, una persona más.
Y todos conocemos la mujer samaritana. Cuando Jesús llega y busca el agua, ella solamente pasa unos minutos con Jesús. ¿Y qué hace? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella aprendió quién era Él así, menos por decir 30, 40 minutos que pasó con Él. ¿Y qué pasó? Salieron del pueblo. Y dice uno, ¿qué es lo impactante de eso? Hay que entender que la mujer samaritana estaba sacando agua solita porque nadie quería ir con ella por su pasado. Entonces nadie hablaba con esta mujer por quién era. Pero sin embargo, cuando ella regresó al pueblo y les dijo, hey, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que ha sucedido en mi vida, ¿no será el Cristo? Algo diferente vieron en ella que le hicieron caso. Y salieron a ver. Y dijeron, ya creemos, no porque tú nos dijiste, sino porque nosotros lo hemos escuchado. Eso es el poder de las enseñanzas de Jesús. Y hasta las personas que tú dices, bueno, le voy a hablar a mi mamá, le voy a hablar a mi hermano, pero a mi primo no, porque ese no, anda bien, fuera de serie. ¿Por qué no? Porque aquí vemos que hasta los mismos oficiales, los policías, los militares, los guardias, que mandaron los sacerdotes y los fariseos, ¿a qué? A arrestar a Jesús. Le dijeron, ¿sabes qué? Ve por él. Vayan a arrestar a Jesús, necesitamos que lo traigan. Y ellos los mandaron. Ya me imagino los 2 soldados, o los 3, o los 4, cuantos hayan sido, han de haber dicho, no, ahorita llegamos, lo agarramos y nos lo traemos. Así han de haber ido hablando, porque iban con una confianza a cumplir su trabajo. ¿Y qué sucede? Cuando los fariseos y los jefes de los sacerdotes les preguntaron, ¿por qué no pudieron cumplir una orden tan sencilla de arrestar a Jesús? ¿Qué dijeron ellos? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Está en Juan capítulo 7. Entonces, aún una persona que no crees tú que va a creer, puede ser impactada si tú le presentas a Jesús, porque es tan poderosa sus enseñanzas. Amén. A que sin duda había algo especial, y sigue habiendo algo especial. ¿En quién? En el carácter y las enseñanzas de Jesús, porque es una persona dinámica que logra alcanzar el corazón y la mente del ser humano. Si nosotros nos permitimos que Él nos hable, Él te va a cautivar. Por eso estamos aquí. Nadie está aquí porque dice, quiero ir a ver a los demás. Espero que quieran venir a escuchar lo que Cristo quiere decirte, porque eso es lo que venimos a hacer. Todo el que escuchaba a Jesús quedaba asombrado por sus enseñanzas. Y aquí es donde vamos a empezar. Jesús, sin comparación, es el maestro sobre todo maestro. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos que ver qué hacía Jesús. Jesús, estamos aprendiendo de Él espiritualmente, pero yo, como alguien que me preparé para ser maestro, si tú te fijas, lo que Él usaba es básico, es esencial. Por ejemplo, Él usaba la comparación. Y si nosotros vemos las comparaciones que Él usaba, eran ilustraciones para que nosotros pudiéramos entender. Un ejemplo, en Mateo 7, capítulo 7, versículo 13, habla de 2 caminos frente a nosotros, ¿no? Habla de un camino ancho. ¿Qué es el camino ancho? El mundo. ¿Qué es el camino angosto? El camino de Dios. Entonces, nosotros en esta ilustración sabemos que no está hablando de 2 caminos, está hablando de 2 opciones que tienes que tomar. El mundo, que te deja hacer lo que tú quieras, que te deja hacer tus decisiones. Si tú quieres decir yo soy un árbol, eres un árbol. Si tú quieres lo que tú quieras ser, eres. Es fácil. Yo quiero ser, qué sé yo, hoy y mañana soy otra cosa. O vamos a escoger el camino angosto. Pero está diciendo, hay opciones. Tienes que decidir. Y este tipo de contraste y comparación es algo que siempre, si tú empiezas a leer, vas a ver. Y es sumamente importante, porque no te está diciendo, haz esto, haz el otro. Te dice, hay el camino ancho y el angosto. Pero ahora, Jesús usaba advertencia. La advertencia para enseñar, por ejemplo, en Mateo 6, Él dijo, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Esta es una advertencia. Cuídense, no anden de fanfarrones diciendo yo soy el super cristiano, yo hago esto, yo hago el otro. ¿Por qué? Porque ahí viene la consecuencia. ¿Qué dijo Jesús? Si actúan así, su Padre que está en el cielo
no les dará ninguna recompensa. Él les advirtió. Entonces Jesús no tenía miedo de darte una advertencia, decirte, hey, si haces esto, va a pasar esto. Si haces el otro, va a suceder esto. Eso es algo que es importante, porque hoy en día es difícil que enseñen de esa forma. Todo el mundo quiere decirte lo que tú quieres escuchar, no quieren ofenderte, no quieren, si les digo que les va a ir mal, ya no van a venir, porque van a decir, no voy a ir a la iglesia, me están diciendo que, pues te están diciendo, si haces esto puede que te vaya mal. Así dice la palabra, si te comportan de esta forma va a suceder esto. En Mateo 5:20 dice, les advirtió que no iban a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. Dices tú, no, pues está diciendo que tienen que ser mejor que ellos. Pero ¿saben quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley? Eran lo más alto que puedes llegar en ese momento en religión. Entonces, es como tú decir, tienes que superar al Papa, un decir. Un católico va a decir, ¿cómo lo voy a superar? Es el mejor, un decir. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Si tú no superas a los fariseos y a los sacerdotes, no vas a entrar al reino de los cielos. Espérame, si ellos son los que me están enseñando qué debo de hacer. ¿Qué te está diciendo? Ten cuidado de dónde estás aprendiendo. Aprende de aquí, aprende de mí. Es lo que les está diciendo. Olvídate, porque ellos te están llevando por un camino equivocado. Y eso nos advierte en un momento de ahorita. Toda enseñanza que se hizo hace 2000 años aplica hoy. El mundo nos quiere desviar, nos quiere enseñar cosas erróneas que no nos van a ayudar, pero nosotros tenemos que mantenernos en las enseñanzas de Jesús. Jesús siempre, y esto es algo que me ha encantado, siempre enseñaba sobre las cosas difíciles. Como les dije, él no nomás decía, voy a enseñar lo que la gente quiere escuchar. Él no se sentaba a decir, hablo de esto, nadie va a querer escuchar esto, mejor no lo digo. No, él nunca pensó así. Tampoco dijo, si digo esto, la gente me va a rechazar. Ese no era Jesús, nunca habló de esa forma. ¿Por qué? Porque no era lo que él quería. Acuérdense quién es Jesús. Él es el autor y la autoridad de la verdad. Es que no puede mentir. Lo que él te va a decir es la verdad y lo mejor para tu vida. Eso siempre. Entonces, vamos a considerar lo que dijo en Mateo 5:39 en adelante. Si estamos hablando de que él enseñaba cosas difíciles, veamos qué dijo. Dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Tú crees que eso iba a ser popular? No creo. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, la chamarra, la chompa, lo como le quieran decir, déjale también la camisa. ¿Cómo? Si me quieres quitar mi saco, ¿te voy a dar mi camisa también? La gente iba a decir, pues, no tiene sentido. Si alguien te obliga a llevarle la carga a una mía, llévasela a dos. Vas a decir, pues si no se la quería llevar la primera, ¿cómo le voy a llevar la segunda? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Pero ahí les va la más difícil. ¿Cuál es? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Hasta ahorita está bien difícil superar esa. ¿Cuántos están bien contentos de orar por el que les dijo algo bien feo en el trabajo ayer? Está difícil. ¿Tú crees que él al pararse, les voy a enseñar esto? Oren por quienes los persiguen y amen a los que no te quieran. Tú vas a decir, ¿cómo? Él no tenía miedo de que si tú no entendías lo que él estaba pidiendo, que tú te dieras la vuelta y te fueras. Porque ¿cómo debías de escuchar y cómo debemos de escuchar a Jesús? Espiritualmente. No en el mundo. No lo que el mundo nos enseña. Esta es una escuela divina que te va a costar luchas y trabajos, al contrario de los que casi la mayoría de ustedes tienen menos de 30 años. Entonces, en los 30 años que llevan de vida, les va a costar trabajo olvidar lo que han aprendido. Pero es necesario, porque esto es diferente. Entonces, el mundo ha visto muchos maestros humanos, pero ninguno fue como el Señor Jesús. Eso sí te aseguro. Esto se puede ver en su ministerio público, porque una gran parte de su ministerio, no sé si sabemos esto, pero 2/3 partes de su ministerio fue enseñar.
hacía milagros, hacía sanidades, pero se la pasaba enseñando. Porque la única forma de que el mundo iba a cambiar es enseñarles cómo deben de ser. Él vino desde el momento que él bajó y empezó su ministerio. ¿Qué hizo? Se fue y el diablo lo tentó. Ahí nos enseñó la primera lección. Él dijo, sí se puede. Sí se puede combatir contra el diablo, porque él lo hizo. Ahí estuvo, ahí fue la primera lección, que sí se puede, pero en él. Amén. Entonces, el Señor Jesús siempre estaba listo para enseñar, ya fueran a 5,000 personas o ya fue a una persona, como a Nicodemo cuando viene. Nicodemo era uno de los maestros y le enseñó a él a solas. Entonces, el Señor Jesús siempre está listo para enseñar. ¿Por qué? Porque todo el mundo es su salón de clases. Donde tú estés, ya sea en tu trabajo, en tu casa, donde andes, el Señor está ahí, listo y está ahí para enseñarte. Ahora, si es el maestro por excelencia, vamos a ver una de sus enseñanzas que quizás fue la más difícil para los discípulos, pero es sumamente importante. Acompáñenme a Juan 6, 53 al 69. Yo sé que está un poquito larguito, pero lo vamos a leer, pero es sumamente importante. Y aquí vamos a ver en la forma que el Señor Jesús enseñaba, y es impactante lo que él hacía. Juan 6, empezando en el 53. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Amén. Dice, les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo viví por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que él había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El Espíritu da vida, la carne no valen para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Sumamente importante ese pedacito. Así que Jesús preguntó a los 12. Ahora quedaron los 12 y les dice, ¿también ustedes se quieren marchar? ¿También ustedes se quieren marchar? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Amén. Esta enseñanza es difícil para entender. ¿Por qué? Para nosotros ya tenemos el beneficio de que existe Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos explica qué está diciendo. Pero en ese momento, él no había sido crucificado, no había resucitado, no sabíamos que su sangre iba a ser derramada por nuestros pecados. Así que la gente que lo está escuchando está diciendo, ¿de qué está hablando? Así que si vemos en ese instante la enseñanza, de ver verdaderamente tenías que estar en el Espíritu para entenderla. Igual que nosotros hoy en día. Porque aún ahorita estamos diciendo, si no como de Él y no tomo de Él, no tengo vida. Ahorita vamos a llegar a qué significa y de qué está hablando. Entonces, en este pasaje, vemos que Cristo es el maestro de la vida, porque Él mismo dice, no temía enseñar verdades que quizás, aquí vemos un comprobante, que si tú quieres ver la verdad, tú quieres aprender la verdad, Jesús nunca te va a mentir, porque esta verdad es difícil. Aquí vemos una verdad que quizás fuera ofensiva para el hombre en ciertos casos que hasta le podría causar que se apartaran, como dice aquí, que muchos ya no lo siguieron.
Aquí se fueron muchos de los discípulos. Y los discípulos que se fueron, recuerden que un capítulo atrás habla de que había 70 y los mandó de 2 en 2 en 2 en 2. Entonces pienso yo de los que se fueron eran de esos 70, porque los 12 permanecieron. ¿Okay? Nomás aclarando esa partecita. Entonces nuestro Señor Jesús se para firme como el maestro de la verdad. Y aunque las verdades puedan ser ofensivas, aunque las verdades puedan ser ofensivas para los oídos del pecador, porque eso es la verdad. Si tú estás bien con Dios, una verdad no te va a ofender, pero si te sientes incómodo, es quizás porque estás viviendo en un pecado. Pero hay que estar seguros de entender esto. Aunque sea ofensiva para la vida del pecador, no deja de ser verdad. Sigue siendo la verdad de Dios. Y eso es lo que Jesús hacía. Él quizás estaba hablando algo que ofendía a alguien, porque esa persona estaba viviendo fuera. Si tú te ofendes porque el pastor se para y se dice, hey, ¿por qué no vienen cada domingo? Pues es porque no estás viniendo cada domingo. No te ofendas, no deja de ser una verdad. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? No porque ustedes no vienen. Ay. Y es muy diferente la forma que Jesús está enseñando aquí que muchos predicadores que vemos hoy en día, que quieren enseñar nomás para ser popular. No te hablan ni un poquito del arrepentimiento, nomás te hablan de la bendición. No te hablan de este tipo de verdades, que si tú no tienes a Jesús, no puedes tener vida. Hay muchos predicadores que dices tú, wow, qué iglesia, tiene 5,000, tienen 3 satélites con otros 5,000, tienen 20,000 personas. Pero ¿qué están hablando? Y no estoy diciendo que quién o no quién está hablando mal, pero es importante que estén hablando de las verdades, de lo que Jesús está hablando, de las enseñanzas que Él nos da. Entonces, vamos para entender, para ver de qué está hablando aquí Jesús. 3 preguntitas. Una, ¿qué enseñó Jesús en lo que acabamos de leer sobre la vida? ¿Por qué muchos no podían aceptar esta enseñanza? ¿Por qué se fueron? Y finalmente, ¿cómo podemos nosotros perseverar en Cristo? Okay. Si vemos del versículo 53 al 59, nomás rapidito. ¿Qué enseñó Jesús sobre la vida? Dice, Jesús conocía los corazones de la gente, ¿no? Él sabía de los que estaban ahí, la multitud que estaba escuchando esta enseñanza. Él ya sabía por qué. Porque Dios es omnisciente. Como dijo el pastor, Dios sabe lo que tú ahorita estás pensando. Si estás pensando en la pizza que te vas a comer al rato, ya sabe. O las flautas, o las pupusas, o lo que sea. Así que deja de pensar en eso y enfócate. Ok. La multitud aquí, y esto puede pasar, no estoy diciendo aquí, pero pasa. Él sabía de los que estaban ahí, que muchos de esas personas no venían sinceramente porque querían creer en Él. No venían por eso. Ellos no venían ni porque creían en Él, ni porque querían conocerlo personalmente. Porque ellos hasta dudaban que Él verdaderamente era el pan de vida. Porque, ¿qué dijo Jesús? Si vemos aquí en el 53, les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que no come mi carne, ni bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y sangre es verdadera bebida, y mi sangre es verdadera bebida. Lo que dice aquí Jesús puede sonar completamente fuera de onda o repulsivo a la primera leída. Tú dices, ¿cómo que tomar su sangre y comer su carne? No tiene sentido. Solamente no tiene sentido a los que no disciernen de qué está hablando. Porque este mensaje que Él enseña aquí es casi el fundamento de nuestra fe. Esta es nuestra esperanza. Y por eso incluí esa enseñanza, aunque para que veamos qué tan poderoso es cómo enseñaba Jesús. Porque Él va a probar si tú de veras lo estás siguiendo con tu corazón o nomás lo estás siguiendo, leyendo, escuchando. Porque aquí solamente le vas a entender de qué está hablando si disciernes de qué está hablando. Entonces, las palabras comen o beben, obviamente, no son literales. Eso es obvio, ¿verdad? Es un sentido espiritual. Entonces, Cristo ya les había dicho anteriormente que para hacer las obras de Dios
tienes que creer en el que Dios envió. ¿A quién envió Dios? A Jesús. Entonces, Jesús se refería en comer espiritual de su carne y de su sangre, nomás para aclarar, por los que no sabían. Estos términos son usados con una intención bien específica. ¿Okay? Y aquí se los voy a explicar y yo creo que voy a volverlo a explicar. ¿Por qué? Estos términos son usados con la intención de dar a entender que hablamos de una relación espiritualmente íntima con Cristo. Lo que Él está enseñando es una relación íntima con Cristo, donde el Señor Jesús es recibido y apropiado. Y ahorita les digo, cuando el Señor Jesús es recibido y apropiado por el alma. El pastor usó esa palabra y se me hizo interesante porque es clave en esta enseñanza, apropiarte de Jesús. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando un pecador, y esto es aquí, si no ponemos atención a nada más este pedacito, cuando un pecador sinceramente se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, su alma se apropia de Cristo como su vida. Cuando yo me arrepiento, yo digo, Cristo es mi vida. Cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Como Cristo es mi vida, ¿yo le pertenezco a quién? A Jesús. Y si yo estoy en Jesús, tengo vida eterna. Entonces tengo que apropiar, es lo que el pastor decía. Entonces aquí, haz de cuenta, si yo me apropio de Jesús, Jesús está en mí. Si yo como su carne, tomo su sangre, me estoy apropiando de Jesús. El momento que yo hago eso, Jesús está en mí, Jesús es mío, yo soy de Jesús, tengo vida eterna. Tiene que pasar para que podamos tener vida eterna, apropiarnos de Jesús. Entonces, cuando un alma se apropia de Cristo, la vida que está en Cristo le pertenece a Cristo por la eternidad. En sí, qué enseñanza tan poderosa. Y eso lo confirma. Y como les digo, nosotros ya tenemos el beneficio que existe Juan, primera de Juan, segunda de Juan, porque en primera de Juan nos aclara lo que acabamos de decir. Primera de Juan, capítulo 5 dice, nos aclara esta verdad. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Que es lo que acabamos de ver, que Jesús enseñó, que si tú quieres tener vida, tengo que estar en ti y tú en mí. Amén. Cristo es toda la comida que necesitas para vivir. En sí podemos resumir esa enseñanza. Ahora, el tema de hoy, ¿cuál es? Jesús como maestro por excelencia. Entonces, esa fue una enseñanza que Él dio. Pero estamos hablando un poquito más de una enseñanza, es de por qué tenemos que aprender de Él. Porque hay más enseñanzas. Entonces, aquí vemos, ahora ya que entendemos qué estaba enseñando el Señor Jesús específicamente. Y aquí es donde entra lo importante de seguir aprendiendo de Jesús. Porque la palabra dice que muchos no pudieron aceptar lo que Jesús estaba enseñando. Acuérdense, el versículo 60 dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Ahora, ¿cuántas veces has estado leyendo la palabra o en la iglesia y el pastor da una instrucción que Cristo enseñó y en tu corazón dices, esta enseñanza es muy difícil para mí? Puede que no, puede que sí, pero nos puede pasar porque se nos hace muy difícil. Como les dije, ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos cumpliendo de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen? Porque decimos, ¿cómo? Cuesta, pero hay que hacerlo. Que es la enseñanza de Jesús. No podemos decir, oh, esta me gusta y esta no. ¿Dónde queda quién es Jesús? Entonces, aquí cuando vemos que muchos no pudieron aceptar la enseñanza de Jesús, es cuando él ya sabe, ¿no? Cuando ellos dicen que esta enseñanza es muy difícil, Cristo les preguntó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Esto les ofende? Y eso nos va a preguntar a nosotros cuando no queremos entender todas sus instrucciones, todas sus enseñanzas. Jesús sabía la dificultad, que la dificultad era los que no pudieron entender la instrucción, los que no pudieron seguir y que se les hizo muy difícil y que se sentían ofendidos, eran ¿por qué? Porque no lo estaban siguiendo por razones correctas, lo estaban siguiendo por razones equivocadas.
Ellos buscaban lo material. ¿Cómo que lo material? Acuérdense que poquito, el día anterior, él le había dado de comer a 5,000 personas con 2 pescados y 5 panes, ¿o cuántos panes? Ayer no me acordaba, le digo a Hilda, ¿cuántos panes eran? 5 o 7, no me acuerdo. Pero en fin, eran poquitos panes y poquitos pescados. Y les dio de comer a 5,000. Entonces, muchos de los que los siguieron andaban buscando lo material. Muchos de los que vienen a la iglesia andan buscando, Señor, bendíceme, quiero un carro nuevo. Necesito, ponle lo que tú quieras. ¿Estás buscando al Señor Jesús por lo correcto? No, yo no digo que no, yo digo que te estoy preguntando, no tienes que contestar, pero digo, espero que sí. Porque en ratos, pero el punto es ese, que en ratos fallamos. En ratos venimos y Señor, ocupo un trabajo más bueno, ocupo un pantalón, no, qué sé yo. Pero cuando hacemos eso, a veces venimos a la iglesia buscando a Cristo por cosas materiales y se nos olvida que estamos aquí para hablar espiritualmente, porque esto va mucho más allá que lo que te pones, que lo que comes, que cómo te miras. Estamos hablando de lo que habló el pastor al principio. Si tienes 24 horas para vivir, ¿qué le vas a decir a tu familia? De eso estamos hablando. Si viviéramos así, cambiaría el mundo. Pero no vivimos así. Pensamos, tengo tantos años, me quedan tantos. El año que entra lo hago. La fe no es para el futuro. Lo del pasado ya pasó. La fe es para ahorita. Así que hay que hacerlo hoy. Amén. Entonces, Jesús sabía la dificultad que existía para que las personas lo siguieran. Muchos, y aquí va el punto, ¿no? Que muchos están dispuestos a seguir a Jesús hoy en día, solamente si Él está enseñando cosas de qué, cosas que tú opinas que son correctas, o si Él está enseñando cosas que no te incomodan. Muchos nomás quieren seguir a Jesús cuando, ok, eso me parece bien, eso ya no me gustó, y nos empezamos a ofender, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, porque ahí va la advertencia. Esta actitud revela verdaderamente una falta de creer, una falta de fe. Por eso empezamos hoy con la fe, porque la fe es el ingrediente o la base principal para las enseñanzas de Jesús. Porque tenemos que creer de quién es Él. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Es el creador del cielo y de la tierra. Por sus palabras todo fue hecho. La verdad salió de su boca. Y todo lo que está escrito es su verdad. Entonces, cuando tú empiezas a escoger lo que quieres creer como enseñanza y seguir, ahí fallamos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado en cuestionar la palabra de Dios y sus enseñanzas. Porque si las cuestionamos, estamos cuestionando la integridad de Dios. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Nosotros sabemos más que Dios? No puede ser así. Entonces, sí es importante saber de quién estamos hablando. En esencia, estamos diciendo, cuando cuestionamos la palabra de Dios, que no creemos que Él sea el autor de la vida, que Él sea la autoridad de la verdad. Debemos tener cuidado con esto, porque eso fue lo que sucedió con los que se fueron. Ellos cuestionaron la autoridad de Jesús, no pudieron creer lo que Él estaba diciendo y se fueron. Entonces eso es peligroso. Entonces, ¿cómo perseveramos en seguir a Cristo? Primeramente perseveramos no dudando de lo que Dios ha dado como su santa palabra. Entonces el pastor empezó preguntando quién está leyendo su Biblia. Y pues unos lo hicieron así y otros, digo, bueno, sí. Bueno, una vez al mes cuenta, ¿no? Yo pienso que él se refería a quien está leyendo todos los días. O 2 veces al día. Entonces, eso es importante, perseverar sin dudar en la palabra de Dios. Porque nosotros creemos todo lo que está escrito aquí simplemente en la autoridad de Jesús. Por mi fe en Cristo yo creo de lo que Él escribió, de lo que Él me está enseñando, de lo que Él me está diciendo. Si hacemos esto, dejamos de ser como los que se fueron y pasamos a ser como los 12 que se quedaron. Porque si hacemos esto, entonces seríamos como esos 12 discípulos que siguieron caminando con Cristo aún después de la enseñanza que Él dio. Que mucha gente se fue. Cristo les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes se quieren marchar? Ahora, quizás en este momento, cuando Él les pregunta a ellos, ¿ustedes también se quieren ir? En ese momento los 12, ¿no? Los que conocemos, Pedro, Andrés, Juan, Mateo, todos ellos,
Porque Él les dijo a ellos, ustedes 12 se quieren ir también como los demás. Y en ese momento, si hubo en algún momento que ellos dudaron, quizás fue en ese momento, porque fue una enseñanza muy dura. Si ellos no discernieron de lo que Él les verdaderamente estaba hablando, podían haber dicho, Señor, no podemos, ¿cómo comer tu sangre y comer tu carne y tomar tu sangre? Difícil. Pues, amados hermanos, quizás algunos de ustedes en momentos han pensado, ¿por qué sigo caminando con Cristo? Cuando muchos se han ido y regresado al mundo y les está yendo re bien. Exactamente, no sabemos. Quizás traen un carro del año, una casa muy grande, ropa buena, alhajas, reloj, pero no sabemos qué está en su corazón. Pero yo sé que eso puede pasar porque ustedes han visto personas llegar y irse. Y nos preguntamos, ¿por qué sigo caminando con Cristo? ¿Por qué? No digo que contesten, pero si tú te has sentido desanimado por esto, pregunta número 1, ¿te has puesto a pensar verdaderamente, vale la pena seguir adelante en mi búsqueda de Cristo? Preguntas que quizás se pueden haber hecho, ¿no? ¿Vale la pena seguir adelante? ¿Cómo debemos procesar este tipo de preguntas? Porque no podemos a veces controlar la mente. En la mente llegan cosas que dices tú, ¿por qué pensé eso? Había una clase que tomé, bíblica, que la señora decía, si te llega un pensamiento equivocado, no es malo, pero hazle así, porque no quieres que hagan nido y ponga huevitos y luego salgan pajaritos. Así que si estas preguntas te han llegado, no eres una mala persona. Si tú te has preguntado, me he sentido desanimado, ¿por qué sigo a Cristo? ¿Por qué sigo caminando? No tiene nada de malo que tu mente haga esa pregunta, pero no dejes que haga nido, porque eso es malo. Entonces, ¿cómo podemos perseverar siguiendo a Cristo? Podemos hacer como hicieron los 12, bien sencillo. Porque los 12 discípulos, si alguien aprendió del Señor Jesús, ¿quiénes fueron? Esos 12, gloria a Dios, ¿no? ¿Quién no quisiera ser uno de ellos? Estar allí día y noche aprendiendo. Pero ellos aprendieron del Señor Jesús. Entonces, cuando Él les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Aquí vemos que el apóstol Pedro, ¿qué dice? Él era el portavoz del grupo, ¿no? Y él dijo en el versículo 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Allí está la respuesta de cómo podemos seguir, cómo podemos perseverar, cómo podemos echar fuera toda duda. Porque nosotros hemos creído, nosotros tenemos fe. Nosotros sabemos quién es Jesús. Esa es la diferencia entre los que se fueron y los que se quedaron. Amén. Entonces la respuesta de Pedro nos enseña que hay 2 formas de perseverar. La primera, entendiendo las palabras de vida que Jesús nos enseñó y considerándolas con gran valor. Esta Biblia tiene mucho valor. El testimonio que yo les di, yo ya había leído la Biblia mínimo una vez, cuando tardé 6 meses con esa lucha. 6 meses con esa lucha de qué voy a hacer, qué tonto, ¿me entiendes? Era algo que yo mismo. Pero aquí he aprendido a cómo superar y cómo cambiar y cómo ser diferente. Pero para que esto sea tu escuela, tiene que tener valor. Mis hijos ahorita están preparándose para ir a la escuela de leyes. Cada año va a costar casi $40,000. Si son 3 años, van a salir de ahí con una deuda de 80 a 100,000, ¿no? Porque va a haber algunas becas y vamos a pagar algo, pero va a haber un préstamo. Entonces, si eso tiene valor, esto tiene más valor. Y es gratis. Pero lo tienes que valorar tú, en tu tiempo. Tú tienes 24 horas al día. De esas 24 horas duermes 8. Trabajas 8. Quedan 8. Haces de comer, limpias, lavas, rezongas. Pero de todas maneras te queda tiempo para leer. 15 minutos. Pues sí. Hilda rezonga de mí, yo casi no rezongo de ella. Que te parqueaste mal, hazte poquito para allá. Ay.
Oh, no, ahora quedaste muy para acá. Pero bueno, cositas, ¿no? Tenemos que, para perseverar, valor en este libro, valor en la palabra de Dios, valor en las enseñanzas de Jesús, primeramente. Jesús mismo es la palabra de sabiduría de Dios. Tienes que creer eso con todo tu corazón, porque el Señor te va a hablar. Como me habló a mí esa vez, yo podía haberlo ignorado, pero no estaba en posición de ignorarlo. Él ya me había tumbado ya me había quitado el saco, la camisa, todo. Ya estaba yo encuerado enfrente de Dios, no tenía más que hacer. Y eso es lo que tenemos que llegar al punto de decir, Señor, reconstrúyeme, pero creyendo de que Él lo va a hacer. ¿Okay? Lo que Cristo nos enseña satisface nuestras almas, así vamos a perseverar. Cuando tú sientes una aflicción, este libro, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, te van a calmar ese dolor, esa confusión, ese sufrimiento. Y luego, ¿quién más calificado para enseñarnos de la vida en este mundo y en el que viene que el autor de la vida? Si Jesús es el autor de la vida, Él te puede enseñar de la vida, pero tienes que permitirlo. Entonces, muchos de ustedes quizás ahorita están luchando con ciertas cosas. Y te voy a decir que tu lucha no ha cambiado porque no estás permitiendo que el autor de la vida te diga y te enseñe qué tienes que hacer. Estás preguntándole a tus amistades, a tus familiares, a tu cabeza, pero no donde debes, a la fuente de información. Si haces eso, tu situación cambia, sea la que sea. Y yo no lo digo nomás por decirlo, yo te digo porque vamos levantando y es una levantada totalmente diferente de las cenizas, porque ese avión chocó pero se levantó, y eso es lo que el Señor hace. Así que tenemos que, la segunda para perseverar, ya vamos, ya me lo terminamos, media hora más, no se crean. La segunda es considerando el valor y la gran suprema importancia del personaje de Jesucristo. Una es que su palabra es divina, pero la segunda es quién es Él. ¿Tú sabes quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Cuando Jesús te está hablando, ¿quién te está hablando? Dios. Esa es la persona de Jesús. Entonces, como el apóstol Pedro, debemos de confesar con plena convicción que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para perseverar, confiésalo todos los días. Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Es la esencia de Dios viviente que se hizo hombre. Y decirlo con fe, eso te va a ayudar a perseverar, a seguir adelante. Y debemos de adorarlo como el gran Mesías que todos los profetas proclamaron que iba a venir. Nuestras almas deben de adorarlo en toda su gloria. Debemos de ver a Jesús como la luz y la gloria de Dios y la imagen de Dios en su persona, recordando que Él es Dios. Y aquí, casi ya llegamos ahora sí al final. Más 3 meses más voy a decir, ya me lo terminamos, pero no ahora sí, minutitos más. Todo esto vamos a resumirlo, porque para seguir a Cristo, cuando muchos no le están haciendo, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para seguirlo cuando vemos que el mundo se está alejando más y más y más y más? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que renovar nuestro amor por Él. Tienes que estar enamorado de Jesús. Y es difícil, no estoy diciendo que es fácil, pero si tú ves que Él te enseña y tu vida va cambiando, te vas a enamorar más y más de Él. Para seguir a Cristo, cuando muchos no le están haciendo, es necesario contemplar todo lo que hace Jesucristo, alguien importante y apreciado para tu vida. Y aquí sí vamos a terminar. Jesucristo es alguien importante y apreciado para tu vida, ¿no? Todos decimos, Cristo es una persona importante y apreciada para mí. Lo que vamos a hacer ahorita, te voy a recordar por qué. Para que hoy cuando te vayas pensando, Jesús es importante y apreciado por mí, para mí, por estas razones. Jesús es alguien importante y apreciado en tu vida por su amor que tiene por ti. No hay nadie más en el universo que te ame más que Jesús. Jesús es alguien importante y apreciado en tu vida por su sufrimiento y muerte en la cruz por tus pecados. Jesús murió por lo que tú debías de haber sufrido
por lo que yo también, no porque digo ustedes, también yo. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Él tomó el sufrimiento, Él derramó la sangre. Y por eso es una persona importante y apreciada para tu vida. Jesús es alguien importante y apreciado en tu vida por su poder de redención para tu vida. Nadie más te puede redimir la vida. Nadie más te puede santificar y justificar. Solamente Jesús. Entonces tiene que ser una persona importante y apreciada para tu vida. Jesús es alguien importante y apreciado en tu vida por su fidelidad. No importa las veces que yo me desvíe, que yo me equivoque, que yo me aleje, que yo me tropiece, que yo haga algo, Él siempre me está esperando para que yo vuelva. Porque Él es fiel aun cuando yo no soy fiel. Él es fiel. Y eso lo hace una persona importante y apreciada para tu vida. Y finalmente, y para mí este es uno de los más impactantes, Cristo es una persona importante y apreciada para tu vida por su promesa de volver por ti. Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por la iglesia, Cristo viene por los que lo aman. Y eso lo hace importante para cada uno de nosotros. Hay que seguir buscando sus enseñanzas. Amén. Oremos para darle gracias a Dios. Pongámonos de pie. Dios Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, por esta palabra que nos has alimentado nuestras mentes y nuestros corazones. Tú eres una persona importante y apreciada para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a que esta semilla que se ha sembrado hoy dé fruto. Que esta semilla que se ha sembrado hoy cause que cada uno de mis hermanos salga corriendo el día de hoy a contarle a alguien lo que tú estás haciendo en su vida. Que salgan a contarle a alguien donde tú los has sacado. Que salgan a contarle a alguien todo lo que tú estás haciendo en sus vidas. Señor, que tu palabra tome posesión de nuestras mentes. Que tu palabra llene nuestros corazones para que haya un abundante amor por ti. Porque sabemos que tú eres el dueño de la verdad, tú eres la autoridad de la verdad, tú eres el creador del cielo y de la tierra, y todo lo que vamos a hacer, todo lo que estamos haciendo y todo lo por venir es por ti y para ti, Señor. Bendice a tu pueblo, levanta a tu pueblo. Si hay alguna necesidad en este cuarto, en este momento, Señor, ya sea de sanidad, ya sea de trabajo, ya sea de que están buscando una reconciliación familiar, ya sea entre esposo y esposa, hijo y hija, madre y hijo, parientes, amistades, que esa reconciliación a través de tu Santo Espíritu sea lograda, Señor, porque tú eres el que reconcilia todo. Todo es por tu poder. Señor, bendice a tu pueblo en este día, bendícenos con tu presencia, que en esta semana podamos enfocarnos en buscar que tú nos enseñes, que tú seas quien nos instruya en todo lo que estamos haciendo para poder tener ese éxito que tú quieres que tengamos. Señor, te damos honra y gloria en este día y te damos las gracias por permitirnos estar aquí de pie, luchando contra las mentiras del enemigo, las mentiras del mundo. Fortalece a cada uno de mis hermanos para seguir adelante y no flaquear en su fe, para seguir creyendo que tú eres el dueño de sus vidas. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hermanos que nos están acompañando, que Dios los bendiga. Cuando quieran visitarnos, aquí estamos. Por favor, suscríbanse al canal y compartan. Queremos crecer ese canal, que el mundo conozca al Señor Jesús, que sea de bendición para todos los que están acompañándonos en las redes sociales. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.